no dejen que entren, una vez que están adentro no los sacan más. Con esta cita de un diplomático mexicano, dicho a un diplomático argentino, comienza el libro de Gustavo Sierra, Sinaloa, Medellín, Rosario, que acaba de aparecer en las librerías. Silvia, Mabel, este será el tema de esta noche en Asuntos Públicos. Ya nos hemos ocupado del tema, es un tema de creciente interés público, obviamente, porque está en las noticias todos los días, y hasta hace poco tiempo se pensaba que la Argentina estaba fuera de, que veíamos esta cuestión desde muy afuera de la escena, pero el narcotráfico está entre nosotros claramente, ¿no? Sí, porque además, como sostiene el experto Daniel Arroyo, se han introducido en las villas miserias y hoy en las villas el símbolo de movilidad social ascendente es la persona que se introdujo en la industria de la droga. O sea, que aquel que trabaja y vuelve a la casa agotado, etcétera, ve que el vecino que está en la fabricación del paco o en la venta, etcétera, es el que progresa en la villa, con lo cual ha pasado a ser un tema central de discusión, porque hay muchos pibes que, bueno, abandonan el trabajo para introducirse, ¿no? y meterse en los engranajes del narcotráfico. Sí, cuanto peores son las condiciones económicas, cuanto menores posibilidades de trabajo y de inserción segura hay, esta tentación crece exponencialmente. Bueno, la peligrosidad del tema exigía un corresponsal de guerra para tratarlo, y acá está con nosotros el autor Gustavo Sierra, corresponsal de guerra. Gracias. Del diario Clarín, porque esto es una guerra, ¿verdad, Gustavo? Es una guerra global, no es una guerra de un solo país. Para que tengas una idea, el cártel de Sinaloa, que es uno de los más grandes que existen en el mundo, pero tiene presencia en 85 países. Pero van buscando los lugares donde les es mucho más fácil manejarse, porque la legislación vigente es más flexible. Y en ese sentido es que encontraron Argentina por 2 o 3 razones. La primera fue que necesitaban ellos efedrina para un nuevo mercado que tenían en Estados Unidos muy creciente de drogas sintéticas. El entonces presidente Calderón, que lanzó la narcoguerra en el 2006 y que la mantiene hasta ahora el presidente Peña Nieto con 100.000 muertos, que es una cantidad extraordinaria de gente que muere en esta guerra, en estos enfrentamientos, lo que hizo en ese momento fue prohibir la entrada de la efedrina. Entonces fueron a buscarla donde les era más fácil, y entonces llegaba muy fácilmente a la Argentina. Ese fue el comienzo donde empezaron a ver el mercado argentino. Y allí encontraron a su vez una serie de elementos que les eran que les facilitaban mucho a ellos el trabajo. El primero es que había una economía en negro muy grande que les permite lavar dinero muy fácilmente. La segunda era, obviamente, tenían efedrina aquí, la podían transportar un enorme cargamento de 35.000 litros, por ejemplo, llegó al puerto de Manzanillo en México a través de un barco de una naviera argentina, Maruba. Entonces empezaba todo ese entramado, y llegan los colombianos que están asociados a todo esto y encuentran que es un lugar perfecto para mantener a sus familias muy seguras en un country. Ya sabemos que hace 20 años que está aquí la familia de Escobar, Gaviria, y muchos otros. Entonces, si a eso además le sumamos el boom de la soja y los puertos sobre el Paraná, de un gran movimiento donde pueden embarcar grandes cantidades de cocaína para el mercado europeo, vamos, es un lugar perfecto. Lo fueron buscando, lo encontraron y no hubo una reacción acorde. Yo creo que acá, más allá de las implicancias, que seguramente las hay de algunos funcionarios o de alguna gente, tanto a nivel nacional como a nivel provincial en Santa Fe, lo que hubo por sobre todo es no dimensionar realmente el peligro y dejarse llevar por algo muy argentino. Acá no va a pasar. ¿Y vos crees que
con las actuales fuerzas de seguridad puede realmente combatirse un fenómeno como este? Porque hay quienes sostienen que si no se crean fuerzas de seguridad especiales es imposible combatir el fenómeno. Yo creo que se necesitan fuerzas especiales de inteligencia, por sobre todo. Entonces, la narcoguerra esta de México, donde sacaron 50.000 soldados en estos años a las calles, militarizaron Ciudad Juárez, Culiacán, yo he estado ahí, realmente vos te veías, era Bagdad, era increíble, estaba desierta la ciudad y los carros de asalto dando vueltas por todos lados, tanques en las entradas de la ciudad. Y lo que vimos es que ha fracasado enormemente. ¿Por qué? Porque se está peleando no contra un ejército del otro lado que tiene su poder de fuego, por supuesto, y demás, pero con 50.000 millones de dólares. El poder de fuego es el dinero. Pero por supuesto que puede comprar todas las voluntades que quiera. 200.000 millones de dólares calculan a otros, que es la cantidad de dinero que se maneja en un año en el mercado de México a Estados Unidos. Entonces, eso, traducilo aquí. Imagínate esa cantidad de dinero que es un PBI de medio PBI argentino. Bueno, más o menos, medio PBI argentino. Más o menos. Bueno, eso puede hacer cualquier cosa. Entonces, la producción también empezó a tener algunos cambios. La mayor cantidad de producción de hojas de coca se está dando en Perú ahora, antes era Bolivia, pero ahí se está dando mayormente, de una gran calidad, y ellos son los que producen en pequeños grupos en Perú la pasta base. Participan algunos de los grupos que estaban con Sendero Luminoso en este negocio. Esta pasta base la controlan pequeños grupos peruanos, pero también están ya metidos y trabajan con los grupos colombianos y con los grupos mexicanos, que la llevan a Bolivia, particularmente alrededor de Santa Cruz de la Sierra, donde están las grandes cocinas. De ahí la pasan por avionetas o por bagalleros o a través de camiones directamente por Salta. Y ahí es donde se produce lo que el juez Reynoso de Salta, el juez de Orán, que tiene casi 8.000 causas de narcotráfico. Imagínense, yo he estado en el despacho, eran cantidades enormes de carpetas. ¿Qué puede hacer? Un solo juez. Imposible. Bueno, él me dijo, lo que se está produciendo aquí es lluvias blancas. ¿Qué es eso? Es las avionetas entran, largan los cargamentos en grandes bultos y directamente regresan a Bolivia. Eso que estamos discutiendo tanto de los radares, un radar ve que viene un avión y dio media vuelta y se volvió a Bolivia. ¿Qué podés hacer con eso? Solo podés verlo, pero el punto es que ahí aparece otro elemento que para mí también es crucial, que es que cae en un campo de un productor o de una persona que maneja ese campo, que obviamente sabe lo que está sucediendo ahí y es parte de toda esta cadena de corrupción. De ahí la traen por la ruta 34, la ruta blanca, hacia Rosario, y ahí están los grupos locales, con los que le dan toda la infraestructura para llegar al puerto, a los barcos, y estos grandes grupos le pagan con una parte de esa cocaína, muy poca, pero es suficiente para entrar entonces ahí en los barrios marginales de Rosario. ¿Y acá la efedrina termina de completar el proceso, digamos, de manufactura de la droga? ¿O? No, la efedrina se utiliza en las drogas sintéticas. Ah, ok. Lo que pasa es que junto a la efedrina aparecen otros químicos que muchas veces se utilizan en algunos de los procesos que hay para llegar a la cocaína más pura. Pero acordate que ya la importación de efedrina también está cerrada en la Argentina, ¿no? Se puede importar muy poco, está muy controlada en este momento. Ese negocio así, en este momento yo creo que lo han detenido, pero como sabemos fue consecuencia del triple crimen, de la llegada, descubrimos los 3 máximos capos colombianos fueron atrapados aquí en los últimos 2 años en Argentina. Estaban y habían entrado y salido por años con sus familias. Entonces,
Sumale a eso el otro caldo de cultivo que es tremendo. Ustedes pongan la cifra de la cantidad de chicos entre 12 y jóvenes hasta 25 años que no estudian ni trabajan y pertenecen a tercera generación de familias sin cultura del trabajo. Ese es el caldo de cultivo para que tengas, que es lo que decía Silvia, en estos lugares encuentran una forma de trabajo, una forma de estatus social dentro de esos lugares, son los soldaditos, los sicarios, son los soldaditos que venden en los búnkers ahí alrededor de Rosario y son los que consumen, porque esos chicos finalmente terminan consumiendo y eso es lo que está sucediendo acá y eso es para mí el peligro mayor y lo que peores consecuencias va a tener. O sea, esto es un impacto de la globalización, porque digamos, lo que estás describiendo es una globalización del negocio, sí, en el que la Argentina, como dicen los expertos en gestión, se integró a la cadena de valor, ¿no? En este caso en la producción de una industria que en vez de producir un bien económico produce un mal, ¿no? Algo que daña, que por lo tanto es ilegal. Así que, bueno, a ver, podría ser, está ilegalizado, ¿no? Hay otros males como el alcohol que son legales, digamos, pero hay algunos, los ultraliberales de The Economist dicen habría que legalizar la cocaína y con eso se termina la prohibición. Y yo creo que entramos en una larga discusión. Es una larga discusión sí, y entramos en como el segundo terreno, sí, digamos, sí, como claro, la consecuencia. Sí, sí, sí. La parte central a mí me parece que habría que verla en el sentido de, sí, son organizaciones internacionales. Ahora, al mismo tiempo, se advirtió muy claramente al gobierno nacional en el 2008 que estaban entrando los grandes carteles mexicanos y se desoyó esto. Un poco por lo que decíamos antes, esta cosa de aquí no puede pasar. Claro. No, ¿qué mexicanos? Decía algún ministro. No, acá no va a pasar esto. Finalmente llegó el presidente mexicano, Calderón, y firmaron un acuerdo de cooperación para mantener información con respecto a esto con la presidente Fernández de Kirchner. Ese proyecto estuvo 5 años cajoneado en el Congreso, recién fue aprobado en el 2013. Y otra vez, más allá de que haya algunos funcionarios que podrían llegar a estar implicados en esto. Hay en este momento una investigación sobre 4 hermanos que estaban muy cerca del poder, incluso 2 de ellos trabajando en la Casa Rosada, que puede suceder y sucede además en todo el mundo este tipo de cosas, pero al mismo tiempo no hubo una acción en ese momento que se podría haber tomado para terminar, por lo menos ponerle obstáculos a la entrada de estos grupos. Una vez que se instalan, es muy difícil, otra vez, la cantidad de dinero. ¿Cuánto tiempo va a pasar, si ya no pasó, que una parte de ese dinero llega a las campañas políticas? Claro, el impacto político. El impacto político. Eso vamos a hablar en el próximo bloque, porque lo que estamos viendo en México con la masacre reciente sí, de los estudiantes es un ejemplo de, bueno, la narcopolítica, ¿no? Está viniendo la pregunta que yo le dejaría, ¿está llegando la narcopolítica en Argentina? Enseguida volvemos a Asuntos Públicos. Nuestra provincia avanza porque le damos valor a la salud pública. Por eso, estamos brindando fertilización asistida gratuita a parejas sin cobertura médica. Y ya nos emocionamos con los primeros resultados. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. El ketchup, la mostaza y la salsa Golf Natura son ricos y sabrosos. Son ideales para ponerle onda a tus comidas. Son bien de familia. Calidad Natura. Bien de familia. Citi, la institución financiera más global del mundo,
desde 1914 acompañando el crecimiento del país. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Auspicia este programa Banco Galicia. Cada día más. Silfa. Laboratorios farmacéuticos. Auténticamente argentinos. Todos nuestros clientes son millonarios. Tienen propiedades en el exterior. Se codean con artistas. Se dan todos los lujos. En Banco Superviel sabemos que lo que te hace realmente millonario es lo que tenés afuera del banco. Superviel, lo más valioso está afuera de un banco. Seguimos en Asuntos Públicos y nuestro tema de hoy, las narcoguerras, con Gustavo Sierra. Gustavo, vos estuviste cubriendo estas guerras en México, donde hace pocos días se produjo una espantosa masacre de estudiantes y allí se ve el poder de la narcopolítica, ¿no? Sí, mirá, esto eran estudiantes de una escuela rural para maestros que fueron creadas en la época de la Revolución Mexicana y entonces tienen obviamente muy bajo presupuesto, no tienen... Y hay una tradición que los estudiantes ahí van a protestar y también a pedir que haya más subsidios al gobierno local, en este caso del estado de Guerrero. Cuando pasan por el pueblo de Iguala, ahí el alcalde de Iguala, que estaba por proclamar a su esposa como su sucesora esa misma tarde en un acto, creyó que estos estudiantes venían a manifestarse en contra de todo esto y llamó a la policía y les ordenó que no entraran y la policía no tuvo, digamos, mejor idea que llamar con los que trabaja siempre, que son los sicarios de Guerreros Unidos, el cartel local. Ellos trabajan en conjunto, la policía local con los sicarios y en conjunto secuestraron a 43 chicos. Mataron a 6. Sí, bueno, antes en un intercambio de disparos, que atacaron otro autobús que venía con un equipo de fútbol de chicos y mataron a dos chicos. Entonces, se llevaron a estos chicos y a partir de ahí hay una serie de versiones. Una de las versiones, la oficial, es que se los llevaron en un camión de basura. Algunos murieron aplastados ahí en el camión de basura, otros los tiraron vivos en un basural, los quemaron vivos y luego los restos los tiraron a un río. El equipo antropológico forense argentino, tan importante, está trabajando en este momento intentando buscar alguna huella de todo esto porque no se la encuentra. Los padres dicen, los secuestraron, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Y la explicación oficial es, no podemos dar ni siquiera ni una identidad, no hay cuerpos, no tenemos absolutamente nada. Y aparecen las fosas comunes que son de otros cuerpos, donde aparecen todo el tiempo fosas y fosas donde está saliendo el horror. Creo que esto es un punto de inflexión. ¿Lo ves como un punto de inflexión? En México seguramente. En México las reformas económicas que había empezado a poner en práctica Peña Nieto, que eran importantes porque rompía algunos monopolios, sobre todo de telecomunicaciones, se le cayeron. También con petróleo, toda una discusión de años sobre el petróleo. Finalmente se abrió una parte solamente del petróleo, no la extracción, sino de la comercialización. Había empezado la economía a funcionar y se esperaban medidas sociales importantes a partir de esto. Y todo esto se lo tiró abajo. En este momento se acaba de sancionar una ley de reprimir las manifestaciones, porque una de las primeras reacciones, que fue un gran proceso de movilización, la primera reacción es frenar, por supuesto, criminalizar la protesta. Armaron como
Por supuesto. Y esto generó una crisis política mayúscula en México, digamos. Muy grande con esto, y no, es increíble que no la tuvieran antes. Además el estado de Guerrero estaba en poder de la oposición política, sí, del PRD, ¿verdad? Sí, y la oposición política se rompe, tanto que el Cárdenas, el que creó el PRD, se fue del partido diciendo que era una vergüenza lo que había sucedido y que él ya no podía seguir defendiendo ese partido. Entonces, lo que vemos otra vez, lo hablábamos, la narcopolítica, esto que va entrando con una cantidad de dinero, primero en los municipios. Hay una cosa, algo que se discute mucho sobre la creación de policías locales, policías municipales. Y, las autodefensas también, ¿no? Bueno, las autodefensas, pero el fenómeno de la policía local, acá, la policía municipal. Acá, claro. Pero el ejemplo de México nos tiene que indicar que son las primeras en corromperse. Y que es mejor tener un control central, donde uno pueda mantener un control sobre diferentes lugares, que estas son más pequeñas, con mayores posibilidades de entrar al narcotráfico y controlarlas. Este es un debate que nos tendremos que dar mucho, porque tiene que ver ya con una cuestión de seguridad mucho más grande. Pero esto es lo que está sucediendo ahí, sucedió en Colombia también, y lo que creo que tiene que suceder acá, lo dice Buscaglia, que es un profesor de la Universidad de Columbia, también de la ITAM de México, nacido en la Argentina, criado en Estados Unidos, y que trabaja además en un proyecto extraordinario que monitorean 82 países las acciones de las organizaciones criminales contra el Estado en 82 países. Y lo que ve es eso, que en Argentina hay una cantidad de leyes que nunca han sido pensadas siquiera, nunca pasaron por el Parlamento, no son planteadas porque hay un gran desconocimiento, pero lo que hay que hacer es una batería de leyes que no tienen que ver ni con la represión, como decíamos en México, o con el ataque militar directamente al narcotráfico, sino con ir detrás del dinero, de la ruta del dinero, cortarles esto, dejarlos sin el negocio. Y bueno, la gente esta seguramente se tendrá que dedicar a otra cosa si eso se pone en práctica y funciona. Gustavo, en los 2 minutos que nos quedan, una cosa más a tono personal. Vos estuviste cubriendo durante meses la guerra de Irak para Clarín, pero decís en tu libro que Ciudad Juárez es la ciudad más peligrosa del mundo. Sí. ¿Cómo se compara? Bueno, porque creo que ahí te puede venir el balazo de cualquier lugar, en cualquier momento, y en una situación de guerra tremenda, porque es solo muerte y destrucción, pero está un poco más claro que hay bandos en conflicto y dónde te podría llegar a ubicar. En Ciudad Juárez llegó un momento en el cual cualquiera podía caer bajo las balas en cualquier momento, porque se producían enfrentamientos entre los carteles, entre las bandas, entre la policía que estaba involucrada y bandas rivales, y terminó en una situación tremenda. Ya sabemos, además, que dentro de todo eso estaba implicado el asesinato de mujeres que trabajadoras de las maquiladoras, secuestradas, torturadas. Bueno, todo esto creaba un clima social tremendo y no sabías de dónde iba a venir. ¿La narcoguerra es peor aún que la guerra, entonces? Yo creo que sí, yo creo que en cantidad de tiempo, imagínate, una guerra que en la capital, en el DF, no la ves prácticamente, que está del centro al norte del país, en el sur en algunos lugares, pero que dejó ya 100.000 muertos. Es una cifra extraordinaria y tenemos que tener en cuenta que eso sucede acá, en América Latina, en la puerta de Estados Unidos. En Estados Unidos están realmente muy preocupados porque ya
muchos de estos enfrentamientos entre los grupos narcos se trasladaron a ciudades en Estados Unidos, por ejemplo, Dallas, Houston, Los Ángeles. Allí se están dando enfrentamientos entre los narcotraficantes mexicanos. Bueno, Sinaloa, Medellín, Rosario, muy buen título, así que si quieren saber si la narcoguerra puede venir a la Argentina, aquí está. Gracias, Gustavo, por acompañarnos esta noche, y a ustedes, esto fue Asuntos Públicos.